Muy bien, vamos a empezar. Vamos a orar. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu bondad hacia cada uno de nosotros, Padre. Gracias por permitirnos nuevamente estar a través de este medio, poder aprender más de tu palabra. Seas tú abriendo nuestra mente, que el conocimiento de tu palabra quede en nuestro corazón y también que la podamos poner en práctica en nuestra vida diaria y enseñar, Señor, de tu palabra a los demás. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo en todo este tiempo. Seas tú abriendo nuestra mente, guiándonos a toda verdad. Te pido por todos mis hermanos que nos des sabiduría y entendimiento de tu palabra. Gracias, Señor. Vamos a comenzar estas clases en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer un comentario del Evangelio de San Juan que hemos estudiado la semana pasada. Nuestros hermanos que estaban encargados de hacer un comentario, nuestro hermano, More Moguellón no está, Murillo Peña, nuestra hermana Murillo Peña Leila, Pino Rodríguez, Seminario López y Alba Vigo Max. La semana pasada no hicimos el comentario, no hicimos pregunta, pero ahora lo vamos a realizar para luego comenzar a ver la armonía de los 4 evangelios, un cuadro comparativo. A ver, comenzamos con los comentarios acerca de este Evangelio de San Juan. Los hermanos también que están, no están dentro de esta lista que he llamado anteriormente, pueden preguntar, tal vez alguna duda que tengan de algún texto, lo pueden hacer. ¿Solo puedo dar un alcance del libro de Juan? Sí, hermano. Realizando un pequeño resumen, pastor, del libro de Juan. No sé si podría exponerlo. Ajá. Ya, ¿no? El libro de Juan es un evangelio de San Juan que contiene 21 capítulos, ¿no? Y 879 versículos, ¿no? Y fue escrito después del año 90, después de Cristo, ¿no? En la ciudad de Éfeso. El autor es Juan, ¿no? Y fue un apóstol de Jesús, ¿no? Ya, y el propósito de este evangelio, Juan escribió al evangelio para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y el propósito que los lectores crean que y la causa que sus señales creyendo que para que tengan vida eterna, ¿no? Ese es el propósito. Bueno, con relación a su doctrina, analizando la Biblia en el capítulo 1, ¿no? Juan introduce, ¿no? Que a Jesús como Dios, ¿no? Hecho hombre, ¿no? Eso es lo que entendí del capítulo 1, pastor. Y luego narra el inicio de su ministerio, ¿no? El inicio de su ministerio y cómo le creen, ¿no? Sus primeros discípulos a él, ¿no? Y en el capítulo del 2 al 11 también estaba analizando y sacando un pequeño resumen. Juan, ¿no? Nos presenta 7 señales, ¿no? Seguidas de su discurso, ¿no? Del Hijo de Dios. Y estas 7 señales son las siguientes, ¿no? Estaba apuntando aquí, la conversión del agua en vino, pastor, la cura de un hijo de un oficial, la cura de un paralítico, la alimentación de los 5,000, Jesús camina sobre el mar, la sanidad de un ciego y la resurrección de Lázaro, ¿no? Esas son algunas señales que establece del versículo 2 al versículo 11, ¿no? También
del capítulo 12 al versículo 20, ¿no? Nos presenta, ¿no?, Juan, lo sucedido, ¿no?, en la semana de la pasión y la resurrección del Hijo de Dios, ¿no? Y también Juan nos explica 7 veces, ¿no?, lo que está establecido en la palabra del Señor, la palabra yo soy. Yo soy el pan de vida, ¿no? También nos dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Lo que tenemos que tener en cuenta que también algo importante, ¿no?, con relación al libro del Evangelio de Juan, que Juan fue un testigo ocular, ¿no?, de la vida de Jesús. Ese es lo que al menos entendí, pastor, pequeño resumen que saqué del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Muy bien. ¿Qué puede decir nuestra hermana Aide? ¿Algo que añadir? Sí, pastor, también quisiéramos agregar ahí de que fue el discípulo, el apóstol, llamado apóstol Juan, discípulo amado del Señor Jesucristo, testigo fiel, siempre se caracterizó el escrito por, como dijo el hermano, yo soy. Y también aclaramos que el libro de Juan también fue dividido o puesto en 2 partes, ¿no? De las cuales, pues, en esa composición está el prólogo, desde el 1 y los 21 capítulos añadidos, ¿no? Escrita también en glosas, en forma narrativa, ¿no? Poéticas también, lo que usó Juan el Bautista. Podemos también resaltar sobre sus señales de todo lo que hizo Jesucristo, ¿no?, en su composición del escrito de aquí de Juan. Usó escrito antes de los años 70 también en Éfeso, ¿no? Luego también podemos agregar la forma como Jesús podía decirnos, yo soy, ¿no? Yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Los 7 yo soy, ¿no, pastor? Eso podría agregar, pastor. Las 7 señales. Muy bien. Hay un capítulo y un versículo donde el escritor de Juan nos va a dar a conocer su propósito como ningún otro evangelio, el propósito por la cual está escribiendo este libro. ¿Se recuerdan? Y pastor, aquí lo tengo, su propósito. Sí, pastor, justamente cuando dice Juan que este libro fue escrito para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en él tengan vida eterna. Ese es el propósito del libro. Ahora, ¿en qué capítulo pastor, está, hermano? ahí sí me cogió porque parasito soy malo, pastor. 20:31, ¿ya? Ya, pastor. Más bien, pastor, una consulta. Sí. Cuando estuve estudiando hace muchos años atrás el Evangelio de Juan y estuve investigando sobre el gnosticismo, el capítulo 1 y algunos capítulos más hablan, por ejemplo, de Jesús como la luz. Y nosotros siempre lo usamos y lo entendemos por la figura que utiliza el evangelista. Pero los movimientos gnósticos, que en ese tiempo eran protonósticos o prenósticos, ¿no?, también utilizaban como lo que llamaríamos el intermediario, que no era Dios, manifestaba que era la luz, y la luz era el pensamiento griego, que era la verdad. Y justamente por eso quería preguntarle en este caso de Juan 8:32, cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad les hará verdaderamente libres. Los gnósticos decían que cuando se profundizaban iban a conocer la verdad oculta, ¿no? Pero hablaba de una iluminación, de todo un concepto, de todo un conocimiento oculto, ¿no?
y hay todo un tema de teoría de que realmente esta luz fue creada por el Dios de ellos, ¿no? Y que era el ente o el mediador, o sea, algo muy parecido a lo de Jesucristo, pero que se metió en el primer ciclo, y ahora con los movimientos gnósticos, hay el gnosticismo cristiano, por ejemplo, que también entra en eso. Entonces, algunos, por ejemplo, critican el Evangelio de Juan como que si se hubiera filtrado, pero bueno, yo creo que más bien era como una refutación, ¿no? A estos pensamientos de lo que estaba entrando en esa época, ¿no? Entonces, mucho rodeo. La pregunta concreta, pastor, es, cuando hablamos de que conocerás la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres, ¿a qué se refería Juan? Muy bien. Excelente pregunta. A ver, vamos a ver los puntos de vista de los otros hermanos, ya, con respecto a ese texto, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. A ver, ¿qué puede opinar nuestro hermano Leoncio? Vamos a conversar un poquito de este texto. Y sé que muchos lo han predicado, ¿no? Este texto es... ¿De cuál me dice el pastor de la verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ah, ya, ese está en Juan 8. ¿Juan 8? ¿Está en Juan 8? 8:32. Sí, 8:32, ¿ya? Ya, espérese un poquito para sostenerme bien. 8:30, ya. Estoy con el celular. Ya, bueno, él habla más que todo de la libertad, según, no habla de una libertad física o de una carcelaria, ¿no? Habla de una libertad sobre la fe, ¿no? De que dice, entonces conoceréis que yo soy el da a entender que es el Hijo de Dios, ¿no? Ahí más que todo es a la libertad de la fe, a la libertad de creer en Dios, de la libertad de opresiones, ¿no? La palabra de Dios nos va a hacer libres del pecado y de la ley. ¿Sí me entendió? Ya, ¿y a quién se refiere esa verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad Jesucristo, es creo, Jesús, pastor. Jesús, la verdad es Jesús. Ahí se estaba refiriendo al mismo Jesús. Ah, a ver, ¿quién más? ¿Alguien No, más que dé su punto de vista? la verdad también se puede hacer referencia a la palabra de Dios que está haciendo ahí. Los que permanecieren en mi palabra son mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Está hablando que la palabra de Dios nos va a hacer libre de la ley. Sí, en algunas traducciones como la del oso, en Juan 1, no toma, no dice el verbo, sino dice la palabra, y la palabra vino, se encarnó y la palabra es en verdad, ¿no? Jesús vino, en Juan lo describe como que vino a mostrarnos cómo es el Padre, ¿no? Ese es su mensaje de Juan. Y sabemos pues, por la Biblia que el Señor es, que es verdad. Nada, no hay en Él ninguna tinieblas. Y conocerás la verdad y la verdad les hará libres. Uh-huh. El que hable la verdad siempre te da la libertad. ¿Ah? El que hable la verdad. A ver, muy bien. ¿Qué dice nuestro hermano Henry? Sí, pastor, acá escuchando. ¿Qué dices con respecto a esto? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿A quién se refiere? ¿Quién hace libre Pastor, al ser humano? Disculpe, ¿qué pasaje es exactamente? 8:32.
Yo había encontrado un comentario, pastor. No sé si lo puedo leer acerca de eso, pastor. ¿Cuánto dijiste? ¿Sí puede? Sí. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice, este es el resultado de permanecer en la palabra de Jesús, que probamos que somos sus discípulos y conocemos la verdad, ¿no? Y la verdad de la que Jesús hablaba no viene solo de una búsqueda académica de la verdad en general, sino de permanecer en su palabra y de ser su discípulo. No hay nada como la libertad que podemos tener en Jesús. El dinero no puede comprarla, ningún estatus puede obtenerla, ninguna obra puede ganarla y nada puede comparársele. Es trágico que no todos los cristianos experimentan esta libertad, la cual no puede ser encontrada más que permaneciendo en la palabra de Dios y siendo discípulo de Jesús. Eso es lo que Muy bien. En Juan 17, dice, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muy bien. Para interpretar los textos del Evangelio de San Juan, ¿no? Hay que tener en cuenta su contexto, ¿no? Los surgimientos que se estaba dando en su contexto del Evangelio de Juan. Prácticamente era el renacimiento del gnosticismo, ¿no? Y las personas llegaban a ser iluminados y libres, ¿no? De cualquier opresión, llegando al pleno conocimiento, ¿no? Al pleno conocimiento. Entonces, Juan usa también estas palabras, el lenguaje de ellos que ellos tienen, ¿no? Del gnosticismo, para contrarrestar, ¿no? El punto de vista de ellos, ¿no? De los gnosticistas. Entonces, es por ello, ¿no? Que el Evangelio dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No como los gnosticistas pensaban, ¿no? Los gnósticos pensaban que la libertad de nuestra opresión viene a través del conocimiento, ¿no? Y el conocimiento nos ilumina para ser libres. Pero Juan explica de una manera distinta, ¿no? Refiriéndose a la verdad verdadero, no un mero conocimiento, ¿no? No un mero sabiduría que el ser humano puede tener para ser iluminado, sino quién es la verdad o qué es la verdad verdadero, ¿no? Y Jesús dice, ¿no? Y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿A quién está representando esa verdad? A Jesús. Es Jesús. No es el conocimiento. O sea, para ser verdaderamente libre, yo no necesito llenarme de conocimiento e iluminarme a base del conocimiento, sino que yo, para ser verdaderamente libre, necesito a esa verdad que es personificada, ¿no? En Jesucristo mismo. Entonces, Juan está diciendo, ¿no? Para llegar a ser verdaderamente libre hay que conocer la verdad, y esa verdad es Jesucristo, ¿no? Él es la verdad. Y cuando Jesús dice también en su texto, ¿no? Y la verdad os hará libre, ¿no? Perdón, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero también en su oración Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesucristo es la representación mismo de la palabra de Dios, ¿no? Como dice a inicios del libro de Juan, ¿no? En la introducción que Juan pone. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? Gramaticalmente. Es una palabra activa. Es una palabra activa, ¿no?
o es la acción también. Es la palabra activa, es la acción. Entonces, esa palabra activa se ha hecho. ¿Qué se ha hecho? Ha hecho carne. Se ha hecho carne, se ha hecho hombre. Hombre. ¿No? Se ha hecho hombre. Sí. Ahí está, pastor, buenas noches. Ahí estamos hablando sobre Sí. la encarnación de Cristo, ¿no? El verbo se hizo La carne. encarnación de Cristo. La palabra Ya. se hizo carne. Y también... Muy bien, pastor, su palabra lo que se hizo podría- carne. Sí, pastor. Lo que también podríamos ahí también definir, pastor, lo que dice de Juan 1:1, ¿no? De que de la preexistencia de Cristo, ¿no? Que Cristo existió mucho antes de la fundación del mundo, Sí, ¿no? Porque dice que sí, la el preexistencia, verbo, ¿no? claro, dice que el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios, ¿no? Y después habla Sí, muy bien, en el pero al versículo punto 14, que... en el versículo 14 que usted dice, ¿no? Ahí ya habla, ¿no? Que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Ya Cristo Sí, encarnado, ¿no? muy bien. Este texto de Juan 1:1, ¿no? Nos habla claramente de la preexistencia de Cristo, pero a lo que yo quiero llegar es a la pregunta del hermano José Gastelú, ¿no? ¿Quién es o qué quiere decir y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? Entonces, esa palabra activa se hizo hombre, es Jesús. Amén, Y amén. cuando Jesús ora al Padre y le dice, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y ahora en San Juan 8:32 dice, ¿no? Y la verdad os hará libre. Entonces, ¿quién es la verdad? Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se hizo carne. ¿No? Se hizo carne. Entonces, esa palabra, verdad, hecho carne, es Jesucristo. Pastor, Sí. Amén. pastor, buenas noches. Sí. Pero aquí en Juan 14:6, Jesús dice bien claro, ¿no? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Claro, por eso hay que interpretar el libro de Juan, ¿no? En su contexto, para contrarrestar al pensamiento gnóstico, Agnóstico. ¿no? Un gnóstico llega a la iluminación a base del conocimiento, ¿no? A base del conocimiento. Entonces, Juan dice, no puede ser libre a base solamente del conocimiento. Ahora la verdad tiene que hacerte libre. ¿Y quién es esa verdad? Es Jesucristo, Sí. la palabra encarnada, ¿no? La palabra encarnada. Pastor, Y así como la verdad os hará libre, la luz del mundo, ¿no? Prácticamente son lenguajes gnósticos, pero el apóstol Juan o el evangelista Juan la usa para contrarrestar y llevar al punto de que quién es verdaderamente la luz, la verdad. Y eso está personificada en la imagen de Jesucristo, ¿no? Jesucristo mismo, la palabra hecha carne. Sí, hermano José. sí, Josué. justamente, pastor, el tema es de que para los gnósticos, ellos tienen una palabra incluso revelada, lo que nosotros le llamaríamos el rema, ¿no? Y el tema que para ellos esa revelación no es solamente un conocimiento natural humano, sino es una revelación de este ente, porque ellos le llaman un ente, que te llena de luz. Ahora, yo siempre me hacía la pregunta, si no viene de Dios, ¿de quién viene? Bueno, sin comentarios, ya sabemos de quién viene, ¿no? Entonces, el tema es delicado porque realmente incluso ellos entran en todo un tema de trances y es como un ocultismo, caleta, un ocultismo intelectual, entre comillas, pero es brujería al fin y al cabo. Entonces la gente piensa que está entrando en un tema de conocimiento, pero realmente son principios de ocultismo que se dan como cosas reveladas. Ahí es donde Juan refuta, esa no es la verdadera revelación. La verdadera revelación es Cristo, que es la que sí te hace libre, la otra no te hace libre. Claro. Entonces, y como ya dijo el hermano, es la misma palabra. Entonces, cuando uno encuentra la palabra y esta se nos revela a nosotros,
Por ejemplo, un texto, ¿no? El saberse amado y perdonado de manera sin condición, incondicional. Te hace libre porque sabes que no tienes que merecerlo, que no tienes que hacer nada porque Él es tu papá. Entonces, eso te da paz, eso te da libertad. Y dejamos de estar esclavos del pecado, como también Juan lo dice, ¿no? Entonces, esa revelación de parte de Dios, de Jesucristo mismo, de Dios mismo, es la que nos da la verdadera libertad, ¿no? Es lo que decimos, ¿quiénes somos en Cristo, ¿no? Y en Juan hay bastante sobre el tema de lo que somos en Cristo, ¿no? Juan enfatiza mucho eso, por la necesidad justamente, como usted lo mencionó, de la contrapartida con el gnosticismo, de que la libertad o el conocimiento venía de parte de esa iluminación. Muy bien, exacto. Entonces ya hemos entendido esta parte, ¿no? Cuán importante es conocer el contexto, todo el contexto histórico de los evangelistas, ¿no? Hay veces interpretamos el texto a nuestra manera, fuera de su contexto, ¿no? Lo queremos hacer hablar al texto lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, para eso ustedes están estudiando, para eso se están preparando, ¿no? Para aplicar el texto en su contexto. Y también luego de explicarlo en su contexto, la podemos contextualizar a lo nuestro, ¿no? Entonces, es muy importante, como hemos dicho al inicio de clases, ¿no? El estudio de los evangelios, de los autores, ¿no? Prácticamente la vida cristiana, pues, depende de los evangelios, donde conocemos la historia de Jesús, ¿no? Es desde los evangelios que parte, ¿no? El conocimiento acerca de Jesucristo. Prácticamente conocemos al Cristo histórico. En cambio, los otros libros más nos hablan de doctrina eclesial, de doctrina cristiana, ¿no? Ya no nos habla mucho de la historia de Jesús. Entonces, como discípulos del Señor, tenemos que conocer a nuestro Maestro, a nuestro Señor. ¿Y dónde lo vamos a hacer? A través de los evangelios, teniendo cuidado de interpretarlo, ¿no? En su contexto. Muy bien. ¿Hay alguna otra apreciación? Pastor. Sí, hermano. Entonces, el versículo 8:32, ¿no? El que anda en la verdad los hará libre y la verdad los liberta, ¿no? Eso también podría ser una interpretación, pastor. Pero por intermedio de Jesucristo, ¿no? Es libertado. A ver, hermano, no lo he entendido bien, le escuché intercortado. Ya, estamos analizando, ¿no? El versículo 8:32, ¿no? Estaba sacando un resumen, ¿no? Estaba analizando ¿no? Y saqué esto. El que anda en la verdad los hará libres y la verdad nos liberta, ¿no? A través de Jesucristo. Eso es lo que... Es Jesús el libertador, ¿no? Porque Él es la verdad. Muy bien. Entonces, ya no hay ninguna otra duda acerca de este evangelio. ¿Algún texto quizá? Tengo un texto, pastor. A ver. En Juan 3:5, pastor. ¿Qué dice Juan 3:5? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya, ¿cuál es tu duda ahí? ¿Cómo lo interpretas ese texto? Es lo que quisiera comentar, preguntar sobre todo a qué hace referencia acerca del agua. Ya. Espíritu Santo. A ver, hermanos. Pastor, una consulta. No estoy seguro, pero que me parece que en el tiempo de Jesús, el bautizo que se estaba haciendo era un bautizo de arrepentimiento. Entonces, y hay un punto básico que uno sí tiene que arrepentirse y tener un cambio de actitud.
Y en el caso del Espíritu tiene que ver con lo que también dice en Juan 1:12, que a los que le creyeron y le recibieron fueron hechos hijos de Dios y que más adelante reciben el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, tiene que ver más que todo con la actitud sincera de la persona de poder, en este caso, buscar tener una comunión y una relación con Dios. No sé si ahí me estoy equivocando, porque otros sí dicen que justamente tiene que ser bautizado y si no te bautizas no eres salvo. Entonces ahí sí tengo... Muy bien. Pastor. Primeramente, con la inquietud del hermano Josué, ¿no? Que algunos piensan, ¿no? Que si no te bautizas no eres salvo. ¿Cómo podemos pensar o cómo podemos interpretar ese pensamiento, ¿no? De algunos que dicen así. ¿La salvación podrá salvar al ser humano? Y eso cada uno de nosotros lo sabemos y es básico, ¿no? El bautismo no salva, pastor. No salva. La evidencia de que uno se bautiza, ¿es la evidencia de ser salvo? Bueno, lo que entendemos, pastor, es que no es una evidencia de ser salvo, sino es una evidencia de que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, ¿no? Pero no necesariamente ser salvo. O sea, digamos que más bien al revés. Uno que ya es salvo toma la decisión de comprometerse con el Señor, ¿no? Se podría decir que es un segundo paso de obediencia, ¿no? Claro, claro. Pero recordemos también que no todo es al 100%, porque hay personas que se emocionan y se bautizan y al final, pues, nunca regresan a la iglesia a congregar. O sea, claro, estamos hablando de alguien que sigue los pasos y que realmente toma la decisión de comprometerse con Dios, ¿no? En esa decisión, ¿no? Claro, Algo así, con el corazón. un pastor lo explicó como un compromiso público de una decisión personal. Así es, ¿no? Todos conocemos que el bautismo es una expresión pública de nuestra fe, demostrando de que somos parte de la iglesia, somos seguidores de Cristo, ¿no? Pero, ¿cuál será la evidencia de una persona salva? Pastor, a ver, puede ser mi apreciación al respecto de eso. Sí. La palabra dice que respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Efectivamente, ¿no? El que sí verdaderamente no ha sido transformado a través del Espíritu Santo, pues es no ha nacido, ¿no? Sigue siendo, si sigue viviendo en su viejo hombre, discutiendo, peleando, criticando, murmurando, obviamente que sigue en su misma carnalidad y que nunca ha nacido, ¿no? Por más que se haya bautizado pensando que ha recibido, que por fe estoy salvo, no lo es. Su transformación, su vivir en santidad significa que ha nacido de nuevo, que ha sido bautizado verdaderamente por el Espíritu Santo y ha sido sellado verdaderamente. Esa es mi una prueba, ¿no? Para comprobar si una persona es salva, ¿no? Es la perseverancia, ¿no? La perseverancia y los frutos, ¿no? Porque un cristiano que persevera, ahí realmente se le ve, ¿no? Si realmente es una persona salva, ¿no? O sea, está perseverando, ¿no? Y que tenga los frutos, exacto. También, bueno, sería bueno entender de que esto es un proceso, ¿no? Estamos en el proceso de santificación mientras que estamos en este mundo, ¿no? O sea, Alexis. ¿No que te se ríe? Sí, muy bien. Cuando hablas del agua, tal vez brindan en el Antiguo Testamento, utilizaban el agua para purificarse, ¿no? No solamente para el aseo, sino para purificarse. O sea, ¿no? entonces, eso, ¿no? Creo que, bueno, como yo lo veo, es limpieza. Ya, bueno, en muchos casos se da, ¿no? Ya yo recibo a Jesús y muchas actitudes, mi carácter, mi comportamiento va a cambiar, ¿no? Porque ya recibí a Jesús. Pero hay otros que están tan enraizados en nuestra vida que es un proceso en el cual obviamente tenemos que dejar que el Señor haga su voluntad en nosotros, ¿no? Eso es lo que yo lo veo, yo veo de esa manera, ¿no? Obviamente el que ha recibido la verdad, el que ha recibido el Espíritu va a permanecer, ¿no? Pero creo que también no necesariamente, bueno, aparte de que tener la voluntad uno mismo, también implica el apoyo de la Grey, ¿no? Hacia ese hermano, esa hermana que también está recién empezando, que está en ese proceso de formación, de madurez espiritual, ¿no? Muy bien. Pastor,
Lo que también podríamos ver aquí en este versículo, dos momentos, ¿no? Como acaban de decir mis compañeros, ¿no? De nacer de nuevo. Pero también hay algo importante, ¿no? Que dice, lo voy a leer el texto, dice, respondiendo Jesús, dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, ¿no? Aparte de nacer de nuevo, también tenemos que llevar nuestra cruz como Él la llevaba, ¿no, pastor? Eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Aparte, no solo es, aparte que nacemos de nuevo, también tenemos que ser seguidores de Jesucristo y también llevar nuestra cruz como Él llevó, ¿no? Eso también está mencionado en esta versión. Así es. Hay un escritor antiguo, el famoso Crisóstomos, ¿ya? Y él estaba de acuerdo con muchas personas que habían hablado acerca de este tema. Prácticamente este pasaje ha sido explicado de muchas maneras, ¿no? Entonces, este escritor concuerda con la mayoría de expositores en cuanto a la interpretación de este texto, ¿no? Y él dice que la palabra agua se refería al bautismo, ¿no? El significado sería que por el bautismo entramos en el reino de Dios, porque en el bautismo somos regenerados por el Espíritu de Dios. Y ese es el punto de vista también de Crisóstomos, pero hay otros que dicen, algunos, ¿no? Piensan que el agua se refiere a la renuncia del viejo hombre, mientras que por el Espíritu han entendido una nueva vida, ¿no? Hay otros también que piensan que existe un contraste implícito, como si Cristo tuviera la intención de contrastar el agua y el Espíritu, ¿no? Que son elementos puros y líquidos, con la naturaleza terrenal, ¿no? Del hombre, ¿no? Entonces, hay muchas interpretaciones en cuanto a este texto del nacimiento del agua y del Espíritu. Entonces, sabemos que en el contexto se habla también en cuanto a la purificación, ¿no? Los judíos usaban bastante el agua para purificarse. Incluso el agua simboliza purificación, renovación, liberación, fertilidad, abundancia. Pastor Gabriel, pastor. Sí. Una opinión. Acá, mira, yo veo que, bueno, Jesús dice bien claro, ¿no? Dice, de cierto te digo que el que no naciera, o sea, uno es el que no naciere de agua. Y segundo dice, y del Espíritu, o sea, muy aparte, y del Espíritu. Ahora, el tercero dice que no puede entrar al reino de Dios. O sea, yo pienso, pastor, que en lo determinado, pastor, lo que dice nuestro Señor Jesús, agua y espíritu, y tanto el reino, estamos hablando que el Señor, digamos, no puede decir que no podemos entrar en el reino de Dios, lo que es nacido de carne. Si vivimos en la carne todavía, simultáneamente, o sea, y no, digamos, tenemos todavía la mentalidad que somos cristianos, o puedes decir, tú crees, pero realmente cómo está mi espíritu en realidad, es muy diferente las cosas, porque a veces somos cristianos, pero podemos pensar que yo puedo creer en Dios, pero ¿cómo puedo actuar espiritualmente, Señor? ¿Cierto? O sea, y lo que es nacido del Espíritu Santo, también dice, ¿no? O sea, Jesús yo creo que lo describe, lo dice bien claro, le dice claramente, ¿no? ¿Cómo es naciendo del agua y del Espíritu? ¿Cierto? Es una perfecta descripción, ¿no? Del bautismo, que Jesús nos señala claramente que podemos entregarnos al Señor con espíritu y también con amor y con este exacto bautismo que el Señor siempre Jesús realmente nos quiere decir, ¿cierto? Que pudo sencillamente haber dicho, no, de cierto te digo, a menos que uno sea bautizado y nació tanto en el Espíritu Santo, ¿no, pastor? Sí. El 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Con el agua. Muy bien, entonces la evidencia de nuestra salvación es la obediencia fiel a la palabra de Dios, ¿no? Y si interpretamos el agua como el abandono de nuestra vieja naturaleza carnal, ¿no?
interpretamos el agua como el bautismo también. Entonces, creo que las dos interpretaciones son válidas, porque yo obedezco a la palabra de Dios y es por ello que yo me bautizo para cumplir en obediencia a su palabra de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, estoy dando evidencia de que estoy obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, para adentrar al reino de los cielos, ¿no? Mi evidencia como cristiano es obediencia a la palabra de Dios. Entonces, el agua significa la purificación, ¿no? De nuestro ser o de nuestra vieja naturaleza. No es en sí que el agua purifica, ¿no? Como algunos cristianos, ¿no? Buscan para bautizarse un río pensando que el río pues arrastra el pecado de la gente, ¿no? El agua solamente es un símbolo y es el símbolo de purificación, ¿no? No podemos atribuirle ningún poder místico al agua en cuanto a nuestro pecado. Lo que purifica y lava nuestros pecados es la sangre de Jesucristo, ¿no? Esa sangre que ha sido derramada en la cruz, ¿no? Y el agua, pues, solamente es un símbolo. Igual cuando participamos de la cena del Señor, ¿no? En cuanto a los católicos piensan de una manera y nosotros los cristianos pensamos que solamente es un símbolo, ¿no? Entonces, cuando habla Jesús, está hablando del símbolo de la purificación. El agua es la purificación. Entonces, ¿cómo sería ese texto si lo usamos con esta palabra purificación? El que no naciere, o el que no sea purificado, no sea renovado, no sea transformado, ¿no? El que no nace de agua y de espíritu, dice, no puede ser salvo. O no puede entrar al reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes entran al reino de los cielos? Las personas que verdaderamente han sido transformados, regenerados y renovados por la sangre de Jesucristo, ¿no? Pastor. Y sí, el versículo 8, pastor. Ya, a ver un momento, hermano Max. Sí, yo también tengo un versículo al leer esto, el capítulo 20 del libro de Juan. La semana pasada también lo comenté, pero quedamos que hoy lo íbamos a repasar. Muy bien. El contexto es cuando Jesús se le aparece a sus discípulos en el capítulo 20. Dice que las puertas estaban cerradas y porque los discípulos estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Y luego Jesús entra y les enseña sus heridas de sus manos, su costado, y se alegraron los discípulos. Y luego en el versículo 22, que es el versículo que quisiera que podamos compartir y de repente resolverlo, dice, luego sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo, ¿no? Ese versículo es para mí, no sé, no lo he podido resolver, ya que se supone que la promesa del Espíritu Santo es en Hechos, ¿no? Donde dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O 2 veces se repartió el Espíritu Santo, o ¿cómo se puede interpretar, pastor? Gracias. Muy bien. Nosotros los cristianos, los presbiterianos, ¿no? Nuestra postura en cuanto al Espíritu Santo está basada, ¿no? En Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros los presbiterianos a este sello lo llamamos también como bautismo del Espíritu Santo. ¿En qué momento se da esto? Cuando el cristiano
oye la palabra del Señor, cuando Dios toca el corazón del hombre a través del llamamiento interno del Espíritu Santo y cae postrado de rodillas ante los pies del Señor y el Señor lo sella con el Espíritu Santo, ¿no? Desde ese momento el cristiano tiene el sello del Espíritu Santo. Pero es responsabilidad de todo creyente, sin excepción alguna, buscar la llenura del Espíritu Santo. Y la mejor evidencia de que un cristiano está lleno del Espíritu Santo, ¿no? No es mostrar, ¿cómo podría decir? No es mostrar quizás algún movimiento en nuestro cuerpo, sino que la mejor evidencia de que el cristiano está lleno de la presencia del Señor es mostrar los frutos del Espíritu Santo. ¿Ya? Esa es nuestra postura en cuanto al Espíritu Santo. Ahora, este texto de Juan, lo que dijo el hermano, Juan 20, 21, 22, Juan 20, 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, ¿no? El hermano está en duda, ¿no? Si ya vino el Espíritu Santo a ellos y no esperaron el Pentecostés que iba a dar, ¿no? Que se iba a dar con la promesa de Jesús. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué pueden opinar en cuanto a este texto? ¿Por qué ellos recibieron el soplo o fueron soplados y fueron llenos, dice, recibieron el Espíritu Santo, ¿no? A ver, ¿cómo lo ven este texto? ¿Cómo lo pueden interpretar? Yo pienso, pastores, como Jesús ya iba yéndose, bueno, pues ya les dejaba prácticamente el consolador, ¿no? Como dijo, les voy a dejar un consolador. Ya venía haciéndoles la promesa que no les iba a dejar solos. Y pienso que a eso se refería, ¿no? Que les iba a dejar el Espíritu Santo, ¿no? Como representante, algo así. Y lo otro también, que en todos los evangelios, pastor, ya Jesús hablaba del Espíritu, y como veíamos también en los primeros capítulos, el nacer del Espíritu. Entonces, es eso, pienso, ¿no? Que iban a ser transformados, ya movidos por el Consolador. Ninguno de los hijos de los hombres está calificado para desempeñar un cargo tan difícil que es el proclamar el Evangelio. Por tanto, Cristo prepara a los apóstoles para ello, por la gracia de su Espíritu. Y de hecho que gobernar la iglesia de Dios, llevar esa embajada de la salvación eterna, erigir el reino de Dios en la tierra y elevar a los hombres al cielo, creo que es una tarea mucho más allá de la capacidad humana. Ningún ser humano puede hacer esto, hermanos, si no tiene la presencia del Espíritu Santo. No debemos sorprendernos, por lo tanto, de ninguna manera, ¿ya? Que el ser humano, el hombre, necesita ser guiado por el Espíritu Santo para llevar a cabo esta gran tarea. ¿No? Entonces, cuando Juan habla acerca de esto, ¿no? Creo que Juan pretendía principalmente era mantener la dignidad del rango de los apóstoles, porque era razonable que ellos, quienes habían sido elegidos para ser los primeros y más distinguidos predicadores del Evangelio,
deberían poseer una autoridad poco común. Pero Cristo en ese momento otorgó el Espíritu a los apóstoles al respirar. Esa palabra soplo significa respirar, ¿ya? Entonces otorgó el Espíritu a los apóstoles al respirar, ¿no? Entonces se puede pensar, hermanos, que el Señor le dio de su Espíritu. No le dio la llenura del Espíritu como recibieron en el Pentecostés. Solamente les dio a ellos, a los apóstoles, para mantener el rango y la autoridad de ellos, porque los apóstoles, ya los 11 ahí, pues no eran personas comunes, eran personas que iban a llevar el evangelio del Señor, que iban a levantar la iglesia del Señor en la tierra. Y tenían que ser personas diferentes a los demás. Es por eso que el Señor sopla en ellos el Espíritu Santo, para hacer la diferencia entre la gente que había ahí, porque porque Jesús les había elegido a ellos para llevar su evangelio, para plantar su iglesia, ¿no? Entonces, cuando ya llegaron al momento del Pentecostés, los 120 que estaban reunidos ahí fueron llenos totalmente del Espíritu Santo, todos, incluyendo también los discípulos, los apóstoles, ¿no? Que habían recibido el respiro o el soplo de Dios en cuanto a su Espíritu. No debemos de pensar que quizás, ¿por qué se dio ahí, no? ¿Por qué sopló ahí el Señor a sus discípulos? ¿No? Y quizás es la preeminencia o es el mayor acontecimiento, minimizando al acontecimiento de Pentecostés. No, Claro. solamente, sí. Sí, claro, el argumento es válido, ¿no? Lo que usted dice también es muy importante, ¿no? Porque también se podría decir que también fue un suceso preparatorio, ¿no? Para lo posterior que iba a ser el Pentecostés, ¿no? O sea, ya el Señor Jesucristo había hecho algo simbólico, algo preparatorio para los discípulos, ¿no? Porque en realidad, también es lo que usted dice, también lo sustentaba el Canon 12, ¿no? Ellos decían que la verdadera llenura del Espíritu Santo fue ahí, ¿no? Cuando Jesús sopló y los discípulos fueron llenos, ¿no? Ellos decían eso, ¿no? Pero como también eso, o sea, son varios argumentos. Este versículo que el hermano lo ha dicho, el 20:22, es un argumento que hasta la actualidad, pues, tiene su interpretación carece de una base de argumental fuerte, ¿no? O sea, hay tantos argumentos. Hay que tener presente que en San Juan 20:22 no habla nada de llenura, ¿ya? No habla nada de llenura el Espíritu, solamente está que ellos recibieron el Espíritu, ¿no? En cambio, en Hechos, en cuanto al Pentecostés, sí, ahorita hermano Josué, en cuanto al Pentecostés, pues, habla de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y si todos fueron llenos del poder de Dios. Sí, hermano, ahora sí. Ya, una consulta. Mire, en el Antiguo Testamento y quizás también en el tiempo de Jesús, la gente no era llena del Espíritu Santo porque no tenía el Espíritu Santo, pero sí el Espíritu Santo posaba sobre ellos. Entonces, incluso en el caso de Saúl, ¿no? Estaba con él y después del Espíritu Santo salían, pero no estaba sino estaba con él. Entonces, no sé si sería una hipótesis correcta de que lo que hace Jesucristo es infundirles, porque la palabra traducida por soplar es dar aliento, ¿no? O dar aliento para que el Espíritu les acompañe y en este caso puedan hacer la misión. Y ya cuando viniera el bautismo del Espíritu Santo estaría en ellos, ya no solamente con ellos, sino también en ellos, ¿no? Que es la diferencia entre el antiguo y el nuevo, ¿no?
Y eso sí podría Pero- quizás explicar la situación. Ahora, recordando Hermano, que cuando hermano. el Espíritu estaba con ellos, podían profetizar, hacer milagros, hacer muchas cosas, ¿no? Sí. A ver, hermano Max. Sí, A ver, hermano Max. Bueno, en cuanto al Antiguo Testamento ya conocemos... Pastor, ya, lo que quería decir, pastor, era que entendemos que el Espíritu Santo es una persona. Así es. No solamente, como dice el hermano Gastelú, ¿no? Que yo lo entiendo así, ¿no? Que o sea que al momento que Jesucristo sopla sobre ellos, les da una parte del Espíritu Santo, ¿no? No creo que sea así, ¿no? Y al momento del Pentecostés lo completa. Yo no, personalmente, yo pienso que, no, o sea, viéndolo desde el punto de vista del Espíritu Santo persona, no creo tampoco en eso, ¿no? No sé, usted también creo que se da cuenta, ¿no? Pastor, O sea, creo que eso no es lo que yo he querido decir, ¿no? Sino que si tomamos, por ejemplo, Ezequiel, dice que cuando el Espíritu viene sobre nosotros, primero es una persona. Entonces hay que entender que en el Antiguo Testamento el Espíritu podía acompañarnos, pero no estaba con nosotros. Y en el Nuevo Testamento, ya con la venida del Espíritu Santo más el actuar de Jesucristo, el Espíritu Santo, Jesucristo va a la presencia de Dios y el Espíritu Santo ya está sobre cada creyente, ¿no? Entonces, ese es un punto de quiebre importante en la vida de la iglesia, ¿no? Porque realmente con la presencia del Espíritu Santo ya no solamente estaba con nosotros, sino en nosotros. Es el mismo Espíritu, pero en nosotros. Y la diferencia es que cuando estaba con nosotros, podía estar y después apartarse. Pero cuando ya está en nosotros, ya no se va. Puede entristecerse, pero no se va, ¿no? Esa es la diferencia. Claro, por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Así es, así es. Hermanos, pero también ahí, si revisamos el contexto, se refiere a cuando los discípulos se encerraron. Entonces, en ese momento, posiblemente que ellos estuvieron con temor y perdieron el espíritu. Porque si nosotros vemos otra vez en 3:8 o 3:5 de antes, analizamos que si nacemos de agua y de espíritu, somos prácticamente hijos y pueblo de Dios o de Jesucristo. Y si revisamos y vivimos en espíritu, fíjense en el versículo 8. De 3:8, ahí dice Jesús, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes ni dónde viene y dónde va, dónde va. Así es todo aquel que es nacido de espíritu, o sea que cuando ya somos cristianos, ya somos hijos nacidos en espíritu. Entonces, si verificamos el contexto, a lo que se refiere el hermano de 20:22, posiblemente que los discípulos han perdido el espíritu, estaban de miedo, habían contristado el espíritu. Es cuando pasa que con nosotros de repente tenemos contenciones y disensiones, entonces igual entristecemos el espíritu. Posiblemente que también allí haya habido eso, estaban tristes por todo lo ocurrido. Entonces Jesús posiblemente que haya soplado y hayan vuelto otra vez para que vivan en espíritu y sigan viviendo en espíritu. Eso interpreto, pastor. Amén. Muy bien. Hay que tener cuidado ya de poder interpretar el texto a la ligera, ¿ya? El espíritu no se va de nosotros, no se quita de nosotros, ¿ya? Lo que aquí está haciendo referencia, ¿no? Creo que el hermano Max entiende que quizás la mitad del espíritu estaba en los discípulos en ese momento que Jesús ha soplado y la otra mitad ha venido en el Pentecostés. No sucede nada de eso, no sucede nada de eso porque el espíritu es una persona. Entonces, como dice nuestro hermano Gastelú, en el Antiguo Testamento ningún ser humano tenía el Espíritu Santo. No estaba el Espíritu Santo en ellos, ¿ya? Pero sí venía a ellos, ¿ya?, para cumplir alguna misión importante, sin importar que la persona, ¿no?, quizás podemos decir con términos de salvación, haya sido salvo o no haya sido salvo. No, era
prácticamente Dios enviaba a su espíritu para cumplir una misión importante. Cumplía la misión importante y el espíritu pues tenía que regresar a su lugar. En cambio, luego del Pentecostés, el Espíritu Santo está en nosotros, Entonces, podemos pensar que el texto de San Juan, ¿ya? 20:21, podemos pensar de que el Espíritu, que cuando Jesús sopló en ellos, ¿ya? El Espíritu Santo estaba en ellos, ¿ya? No es que la mitad del Espíritu Santo ha sido completado en el Pentecostés, sino que el Espíritu Santo estaba en ellos y en el Pentecostés todos han sido llenados por el Espíritu Santo. Una cosa es tener al Espíritu Santo y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, esto hay que diferenciar. ¿Ya? En el Pentecostés se dio la llenura del Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo para los 120 personas que estaban reunidos ahí. Algunos ya desde ese momento han sido sellados y llenados por el Espíritu Santo, pero en excepción a los 12 apóstoles, ¿no? Ellos podría entenderse que han sido en el Pentecostés llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿se podría decir que es allí donde ellos comienzan a ser nuevas criaturas? La nueva criatura que habla el Nuevo Testamento, ¿no? El libro de Corintios, que somos una nueva criatura, ¿ya? Está hablando en un contexto desde el momento que el cristiano, pues, acepta a Jesús en su vida, cree en el Señor. Ahí se da la regeneración espiritual, haciendo todo nuevo en nosotros, una persona nueva, ¿ya? En cuanto a los discípulos no tenían el Espíritu Santo, no estaban sellados por el Espíritu Santo porque todavía no se había dado el Pentecostés. Tenían el conocimiento de Dios, estaban con Jesús, pero en el Pentecostés fueron sellados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Muy bien, entonces correcto, ahora vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar ahora, vamos a comparar la armonía entre los 4 evangelios. También, hermanos, es menester de ustedes que estudiar más, leer más libros. Hay buenos libros reformados, ¿no? Que nos hablan en cuanto a la doctrina de nuestra iglesia, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Que cada seminarista que viene a estudiar en nuestro seminario, pues debe tener el conocimiento básico de las doctrinas reformadas, que es las doctrinas que nosotros abrazamos como iglesia reformada, ¿no? Y hay muchos puntos de qué hablar, ¿no? En cuanto a la decisión del ser humano, ¿no? Muchos creemos que el ser humano decide seguir a Cristo. Eso no es cierto, ¿no? Es Dios quien toca nuestro corazón, es Dios quien nos hace el llamamiento. Solamente nosotros obedecemos al toque del Señor para ser salvos. Si nosotros decidimos seguir a Cristo, nuestra decisión no sirve. ¿Recuerdan cuando el joven rico, ¿no? Vino ante Jesús y le dijo: Jesús, yo quiero seguirte? ¿Qué le dijo el Señor? Vende todo lo que tienes. Vaya y vende todo lo que tienes y dé a los pobres. ¿Y qué dijo el rico? Sintió pena en su corazón y se fue. En cambio, cuando Jesús llama y te dice: tú sígueme, obedientemente lo sigue, ¿no? Y podemos ver en sus discípulos. Le dijo a Mateo: tú levántate y sígueme, ¿no? Y Mateo lo siguió y se convirtió pues en un gran apóstol del Señor, ¿no? Entonces hay mucho tema de conversar, de analizar, ¿no? Pero lo van a hacer
cuando llevan pues el estudio de doctrinas, ¿no? Ese curso de doctrinas. Ahí vayan Pastor, en este preparándose caso para sería hacer sus preguntas. Sería, pastor, ahí la doctrina de la predestinación, ¿no? En la cual dice la palabra de que algunos han sido predestinados desde el principio para ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y quizás ahí también tiene que ver Sí, el hermano, sí. tema con que Dios conoce nuestros corazones, ¿no? Entonces, en el caso de Saúl y Jacob, ¿no? Sabía, a pesar de todos sus defectos y todo, quién iba a decidir por seguir y quién iba a decidir por no seguir, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver, bueno, es un tema mucho más amplio, ¿no? Es un tema muy amplio, ¿no? Sí, es un tema muy amplio. A veces decimos que Dios no hace excepción de personas, Dios hace excepción de personas y lo podemos ver en la historia de Jacob y Esaú, ¿no? Y así también hay muchos puntos más, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar. Pastor, una pregunta antes que me olvide. Hace días, sí, pastor, un cristiano de pentecostalista me hizo, justo en el auto me hizo una pregunta. ¿La salvación se pierde? Y yo le dije, no, porque así vamos aprendiendo aquí en el seminario. No, pues le digo, porque ya Dios nos ha sellado. Y él me refutó totalmente, me dijo, no están equivocados ustedes. La salvación se pierde y se pierde y se pierde, porque si tú no estás continuo, se pierde, sí se pierde. A veces ustedes están equivocados, así, se cerró, pastor, totalmente. Ya, pues ya le dije, ya, pues gana, pues. Qué bueno. Así. Hermano Gastelú, a ver usted, sí. ¿Qué dice sobre este punto? Solamente vamos a conversar 3 minutitos nada más. Uy, es un tema bastante amplio para dar contextos bíblicos y todo ello, pero solamente 3 minutitos nada más. Nos quedamos toda la noche, pastor. Pastor, yo creo que en términos generales la salvación no se pierde, pero hay una excepción en la cual, para que obviamente un creyente llegue a ese punto, es porque ha habido todo un proceso, o sea, no es que el Espíritu Santo te suelta, ¿no? Y es renegar del Espíritu Santo. En mi experiencia pastoral yo he visto una sola persona que aún todavía yo creo que tengo la esperanza de que pueda haberse arrepentido, que habiendo sido creyente, habiendo testimonio, cambio y todo, al final se volvió al ocultismo, consultó con los brujos y renegó de Dios, porque este brujo le dijo que lo que tenía era por causa de Jesús y la hizo renegar, ¿no? Y el dolor del cáncer y todo eso lo hizo, ¿no? Pero fuera de ese detalle, la salvación no es que, ya yo pequé, como dice esta persona, y ya, me condené, porque si no somos salvos por gracia y mantenemos por gracia, ¿no? Entonces, el tema del legalismo es, pecaste y ya te condenaste. No es así, porque Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, incluso por los que iban a venir, ¿no? Pero lo que, como dice el Evangelio, también hay que en este caso cuidar nuestra salvación, porque creo que el punto que podría llevar a ese pecado contra el Espíritu Santo, que no es perdonable, es el endurecimiento del corazón. Como usted lo dijo, Dios trata con nosotros, y si uno se endurece, en vez de arrepentirse y volverse a Dios, puede llegar a tal punto a rechazar al mismo Espíritu Santo. Entonces ahí es donde podría darse el quiebre, pero creo yo que por la misma palabra, el Espíritu mismo, no es que, ya te portaste mal, anda, lárgate. No, más bien el Espíritu Santo nos busca, nos anhela, con lazos de amor nos atrae, como que pelea, lucha por nosotros, ¿no? Pero yo creo que sí he visto personas, no sé si realmente podría ser que no nacieron de nuevo, yo creo que sí, pero dejaron cosas que, bueno, en lo personal, por lo que yo he visto por los frutos, porque estas personas cambiaron, quizás han habido raíces, como la parábola lo dice, que la planta creció, pero la cizaña destruyó.
Y como le digo, en este caso muy puntual, porque es una persona de la iglesia donde yo nací, tengo la esperanza todavía que ella se haya arrepentido, porque hasta los últimos momentos la persona se puede arrepentir, ¿no? Pero en términos generales la salvación no se pierde, porque para perderla significaría que el Espíritu ya no estaría en nosotros, y como usted bien lo ha dicho, cuando hemos sido sellados, el Espíritu no se va. O sea, podemos pecar, se entristece, pero no se va, ¿no? Entonces, ese es el punto. Sí, tenga la esperanza, hermano, de que si ha sido un hijo de Dios, volverá, ¿no? Porque quien endurece el corazón del hombre es Dios, y lo endurece con un propósito, ¿no? El ser humano no tenemos esa capacidad de poder endurecer nuestro corazón, ¿no? No podemos hacer prácticamente o rechazar o, ¿cómo podría decir? Ya bueno, el tema es de que el ser humano no puede endurecer su corazón. Lo que endurece el corazón es el Señor. ¿Para qué? Con un propósito, con un propósito. Y si ese hermano ha sido hijo de Dios, tenga la seguridad de que no se va a perder. En algún momento de su vida volverá a los pies del Señor. Y para eso Dios usa la disciplina, para que sus hijos, dice, no sean condenados con el mundo. ¿Ya? Entonces, todo hijo que ha nacido de nuevo y es hijo de Dios, aunque así se aleje del Señor, vuelva a su pecado, vuelva a su vómito, si ha sido hijo de Dios y no viene a las buenas, Dios los va a traer a las malas y con azotes. Amén. Disciplinando. Pastor, una consulta. Entonces, bueno, sí. Una consulta. Bueno, definitivamente lo que usted ha dicho es lo que yo siento, porque creemos, es una persona que, o sea, creo que tendrían que haberla visto y haberla conocido para saber que realmente fue una mujer tremendamente usada por Dios, una mujer transformada por el trasfondo del cual vino, ¿no? Ahora, tengo otro caso, pastor, en la experiencia pastoral, y eso tiene que ver mucho cuando han sido violentados, cuando han pasado experiencias muy, muy duras, y hay raíces ya tanto en la parte sexual, ocultismo, en la cual no se entregan al Señor y no lo rinden. Entonces, el enemigo destruye las vidas por esas raíces, ¿no? Este caso particular, pastor, bueno, yo normalmente en los años de experiencia he visto que la persona lo que hace es, o sea, tienes un problema, buscas ayuda. Pero este tipo de personas, en vez de buscar ayuda, más bien hacen todo lo contrario. En psicología es lo que llamamos el principio del avestruz. Meten la cabeza en la tierra, no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Entonces, se corren del problema, no se dejan ayudar y digamos que pueden vivir una vida tranquila sin resolver el problema, pero cuando eso implica tener contacto con otras personas o enfrentarlo, pueden hacer daño, ¿no? Y hacerse daño a sí mismos. Entonces, ahí, digamos que sí es bien complicadito cuando alguien no quiere incluso a esta persona, incluso le vino amenaza de muerte de parte del Señor, que si no se arrepentía se moría. Y bueno, se quebrantó un ratito y de ahí se volvió a endurecer de nuevo. Entonces, ya, y sé que quizás en su tiempo final se va a arrepentir, ¿no? Pastor, no sé si podría dar una apreciación, pastor. Sí, un ratito. Pablo dijo, ¿no? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada. No hay nada que nos aparte del amor de Dios. Y todos nosotros estamos en el amor de Dios. Estamos en sus manos. Jesús dijo, ¿no? Los que están en mis manos, nadie, exclusivamente nadie las puede arrebatar. Y si el cristiano, el hombre está en las manos del Señor, nadie va a poder arrebatar de las manos del Señor. Y si este hombre peca de una manera deliberada, conociendo al Señor, habiendo nacido de nuevo, Dios también lo hará pasar por el valle de sombra, por el valle del dolor, porque Pablo dijo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo.
¿no? O sea, estamos en las manos de Dios, hermano. Y tenemos que vivir como Dios nos manda en su palabra. Y si nosotros no lo obedecemos y queremos vivir como a nosotros nos plazca, prácticamente Dios nos disciplinará, ¿no? Endurecerá nuestro corazón, como dice Romanos, ¿no? Conocieron a Dios y no le dieron la gloria como a Dios. Y Dios entenebreció sus mentes, los entregó al pecado, ¿no? Y eso es lo que Dios hace, pero con un propósito. Y lo más evidencial, lo que podemos ver también es en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Este hijo nunca dejó de ser hijo, a pesar que estuvo con los cerdos, a pesar que estuvo refundido en el pecado. Y él nunca dejó de ser hijo, hasta que se arrepintió y volvió a su padre. Muy bien, continuamos. Ya hemos hablado 5 minutos. Voy a compartir pantalla. Si no, nos vamos a pasar hablando toda la noche. De la salvación. Es un tema muy importante. Amplio y profundo. Amplio, ¿no? Que debemos de tener bien fundamentado nuestra doctrina en cuanto a la salvación. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estamos? A ver. Vamos a ver, hermanos, la armonía de los evangelios de la vida de Cristo, ¿no? Los 4 libros en la Biblia que cuentan la historia de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, enfatizan un aspecto único de la vida de Jesús. Pero cuando estos se combinan en un relato completo, son armonizados, encontramos cosas nuevas sobre la vida de Jesús. Esta armonía combina los 4 evangelios en un relato cronológico de la vida de Cristo en la tierra. Incluye cada capítulo y versículo de cada evangelio, no dejando nada afuera. Esta armonía le ayudará a usted a visualizar mejor los recorridos de Jesús, a estudiar los 4 evangelios comparativamente y a apreciar la unidad de su mensaje. Hay aproximadamente 250 títulos, ¿ya? Yo voy a tratar de avanzar. Ustedes van a ver o van a comparar en su Biblia. El primer cuadro o el primer punto es, vamos a ver en cuanto al nacimiento y la preparación de Jesús. Vamos a ver el cuadro del nacimiento y la preparación de Jesús. Podemos ver aquí en este cuadro el acontecimiento. También están los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El primer título se podría llamar es el propósito de Lucas para escribir. ¿Y dónde lo encontramos esto? En Lucas capítulo 1 del 1 al 4. Luego viene el siguiente título, Dios se hizo ser humano. ¿Dónde lo encontramos este título? Solamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Luego viene el siguiente, el récord de los antepasados de Jesús. Lo encontramos en Mateo, capítulo 1, del 1 al 17, y también lo encontramos en Lucas 3, 23 al 38. Luego viene un ángel promete el nacimiento de Juan a Zacarías. Este acontecimiento lo encontramos solamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 5 al 25.
El siguiente acontecimiento es un ángel promete el nacimiento de Jesús a María. También lo encontramos en Lucas 1 del 26 al 38. Luego el siguiente acontecimiento es María visita a Elizabeth. También lo encontramos en Lucas. Juan el Bautista nace. Lo encontramos también en Lucas capítulo 1, 57 al 80. Un ángel aparece a José. Del capítulo 1 del libro de Mateo, 18 al 25. En estos cuadros, hermanos, estamos viendo la cronología de Jesús, ya todos los acontecimientos de una manera cronológica. Luego viene Jesús, un ángel aparece a José. ¿Dónde lo encontramos? Mateo. En Mateo, del 18 al 25. Mateo 1, del 18 al 25. Luego de que un ángel aparece a Jesús, viene el siguiente acontecimiento. Jesús nace en Belén. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 17. Luego el siguiente acontecimiento, pastores visitan a Jesús. También lo encontramos en Lucas 2, del 8 al 20. María y José traen a Jesús al templo. Capítulo 2 de Lucas, 21 al 40. Visitantes llegan de tierras orientales. Lo encontramos en Mateo capítulo 2, del 1 al 12. El escape a Egipto. Lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 13 al 18. Seguimos viendo los acontecimientos en cuanto al nacimiento y preparación de Jesús. El siguiente acontecimiento es el regreso a Nazaret. Lo encontramos en Mateo 22, del 19 al 23. Jesús habla con los maestros religiosos. ¿Dónde lo encontramos? En Lucas. En Lucas, capítulo 2, 41 y 52. Juan el Bautista prepara el camino para Jesús. Mateo 3, 1 y 12. Marcos 1, del 1 al 8. Lucas 3, del 1 al 18. ¿Cómo se llama esto? Cuando se encuentran los títulos en los tres evangelios, ¿cómo se llama? ¿Paralelismo? A ver, sí. Sinópticos. Sinópticos o sinopsis, ¿no? Estamos viendo en conjunto ya este acontecimiento, tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas. El siguiente acontecimiento es el bautismo de Jesús. No, Juan el Bautista prepara el camino. El bautismo de Jesús. De Jesús. También es Sinóptico. Es sinóptico, ¿no? Están en los tres evangelios. Satanás tienta a Jesús en el desierto. De la misma manera, también es sinóptico, ¿no? Están en los tres evangelios. Juan el Bautista declara su misión. ¿Dónde lo encontramos? En Juan. Solo en Juan. Solamente en Juan, ¿no? 1:19. Juan el Bautista proclama a Jesús como el Mesías en el Evangelio de Juan. Los primeros discípulos siguen a Jesús. También en Juan. Lo encontramos en Juan. Jesús convierte el agua en vino. Juan capítulo 2, 1 al 2. versículo 1 al 12. Siguiente cuadro. Va a hablar en cuanto al mensaje y al ministerio de Jesús. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un stop. ¿Ya, hermanos? Regresamos para continuar con el cuadro o la parte de el ministerio de Jesús. ¿Ya? 15 minutos, regresamos a 8:50. Muy bien.
8:50. Hermanos, 8:50. Hermanos, que tengan un descanso y a las 8:50 estamos regresando.